Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias y novedades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es un nuevo episodio de los que les gustan tanto a ustedes, un episodio en colaboración con Fernando, y vamos a hablar hoy de las coníferas. Pero antes, bienvenido Fernando, qué gusto es que estés nuevamente aquí por el podcast de Jardinería y Paisajismo. Hola Claudio, bueno, la verdad es que el gusto es totalmente mío. Que me invites a tu podcast, lo que podríamos decir que es tu casa radiofónica, para mí es todo un honor, o sea que muchísimas gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar de las coníferas. Estamos desarrollando desde hace ya varios episodios, estamos avanzando por ese camino de la reproducción de las plantas y hoy nos topamos con las coníferas. Hoy hacemos aquí una pausa y hablamos sobre ellas. He estado buscando antes de empezar el episodio en nuestro amigo Google qué significa conífera, por qué se les llama coníferas. Y parece ser que viene del latín, es un nombre latinizado. Y viene del latín conifer, que está compuesto por el término conus, que significa piña, y también del verbo fer. Entonces, digamos que es conifer, significa que lleva, que conduce, que produce piñas, que es portador de piñas. O sea, son plantas que tienen piñas. De ahí viene el nombre. Sí, también con respecto a las coníferas, podemos decir que son un grupo antiguo, con un registro fósil que se remonta a unos 300 millones de años. Ya desde el Paleozoico tardío ya podemos tener algún registro de ellas. Incluso muchos de los géneros modernos que hoy conocemos en el mundo de la jardinería, ya hay fósiles de unos 60 a 120 millones de años de edad. Realmente muy antiguos. Y comenzando ya con el tema de hoy, podemos decir que la mayoría de las coníferas, bien se trate de arbustos, pueden obtenerse de distintas formas, principalmente mediante esquejes, también semillas o injertos. La obtención de esquejes es el método más sencillo en muchos casos y resulta adecuado para cultivares y clones seleccionados, con lo que se consigue tener un gran número de plantas idénticas que nos vienen muy bien para poder poner en una avenida o confeccionar un seto. Y como has dicho, pues también la mayoría de las especies de coníferas se pueden obtener a partir de semillas también. En este caso, los cultivares podrían no ser puros, al 100%, y además suele ser un proceso lento. Pero por lo general, si las semillas no están disponibles o los cultivares no enraizan bien a partir de esquejes, la técnica más utilizada sería entonces el injerto. Pero comencemos por cómo se obtienen estos esquejes. En las coníferas normalmente nos vamos a poder propagar a partir de esquejes del año en curso, es decir, de brotes de la temporada, y se pueden utilizar tanto tallos jóvenes como adultos, que estén completamente maduros o leñosos. Los principios básicos son los mismos que utilizamos cuando vamos a hacer esquejes de árboles y de arbustos, pero existen algunas diferencias importantes al respecto. Y dentro de estas diferencias importantes que comentas, la diferencia principal es que muchas coníferas se desarrollan a partir de yemas especializadas y la forma del nuevo brote viene determinada por su localización en la planta. En el caso de los árboles, los vástagos principales se desarrollan más o menos de forma recta, mientras que los laterales lo hacen hacia el exterior. Con la mayoría de las coníferas resulta difícil obtener un esqueje a partir de un brote lateral que forme un vástago dirigente, aunque en el caso de los pinos y de algunas formas caducas no existe ningún problema. Pero en otras, como las especies dentro de las araucarias, resulta casi imposible. Incluso en los cipreses, que generalmente sí que son capaces de formar estos vástagos dirigentes que tú comentabas de forma bastante natural, incluso los cipreses también presentan diversas variantes.
ya que se trata de formas obtenidas a partir de esquejes de diferentes partes de la misma planta madre, y cada parte, según de dónde cojamos cada parte de esa planta madre, va a tener unos determinados genes activados, de forma que, por ejemplo, si vamos a la planta madre y cogemos diversos esquejes que van a producir unos cultivares, o sea, unas nuevas plantas genéticamente iguales a la planta madre, van a ser diferentes en cuanto a la forma o en cuanto a la forma de desarrollo en función de qué parte de la planta madre hemos cogido ese esqueje. Las diferencias formales se mantienen en los esquejes, como ocurre en algunos cultivares del ciprés de Lawson, como por ejemplo el Chamaecyparis lawsoniana, y los esquejes obtenidos de tallos jóvenes en crecimiento por lo general van a enraizar mejor. El crecimiento persiste en las plantas maduras y en los cipreses como los cupresus, los Chamaecyparis y el enebro. Sin embargo, en el caso de los abetos, o por ejemplo en el caso de la picea, el tallo juvenil en crecimiento con frecuencia tiende a volverse débil al cabo de unos 5 o 6 años, mientras que los esquejes de árboles más viejos tienen pocas posibilidades de enraizar. O sea, si cogemos el esqueje de un árbol más viejo, las posibilidades de éxito van a ser muy reducidas. También resulta esencial tomar los esquejes de tallos que sean vigorosos, que veamos que tienen vigor para garantizar ese éxito, y descartar por completo esos tallos que somos capaces de apreciar que tienen como más debilidad. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿cuándo tomar esos esquejes? ¿Cuándo realizarlos? Y esto se corresponde al periodo que va desde el verano hasta justo antes de que finalice la fase de crecimiento, a finales de otoño, aunque la época ideal para poder llegar a que enraícen nuestros esquejes es desde principios hasta mediados de otoño. Justo después también podría ser a partir de que termine o mediados del invierno. Las coníferas que se preparen para ser enraizadas, para el enraizamiento, no tendrán problemas si se toman los esquejes en este periodo, pero otras tenderán a enraizar de forma pobre, excepto si los esquejes se toman durante una de las dos épocas que tú has mencionado, Claudio. Los clones diferentes de la misma especie con frecuencia presentan formas de enraizamiento muy diversas. Los esquejes que se obtienen a principios de primavera iniciarán su desarrollo, aunque en ocasiones no pueda apreciarse y por tanto es poco probable que dispongan de suficientes reservas para formar también raíces. Por otro lado, a finales de la primavera, y ya pues nos metemos en el inicio del verano, el tallo en crecimiento es demasiado blando, por lo que es muy probable que acabe pudriéndose. Entonces también vamos a tener que preparar estos esquejes de coníferas y el medio de enraizamiento debe estar bien aireado para evitar también esas pudriciones que comentaba Fernando, en donde el oxígeno alrededor de la base del esqueje también va a cumplir un efecto de favorecimiento en el proceso de enraizado y va a prevenir esa podredumbre. Y además va a ser capaz de retener la humedad necesaria. Para conseguir sobre todo ese oxigenamiento, pues necesitamos un sustrato bueno para este tipo de plantación, que puede estar compuesto por fibra de coco, por turba, por perlita, por corteza de pino o en su caso por vermiculita. Y una mezcla a partes iguales de estos elementos hemos de combinarla con una arena que sea más bien gruesa. Si los esquejes van a estar bajo vapor, si vamos a utilizar vapor para ayudarles en el enraizamiento, entonces tenemos que utilizar una proporción más alta, en lugar de partes iguales, un 3:1 de arena, de perlita y de vermiculita. Cuando vamos a hacer este enraizado, tenemos que tener presente de que no vamos a afirmar el sustrato, no lo vamos a compactar dentro de las macetas. Estos esquejes los vamos a preparar, como habíamos dicho, a partir de brotes de un año.
Y esto vamos a tener que hacerlos en tallos de longitudes que no superen los 15 centímetros. Y en el caso particular de aquellas coníferas que tienen hojas con forma de escama como son los cipreses, vamos a tener que eliminar todos los brotes laterales de la base del esqueje para hacer esta plantación en esta cama para enraizado. Vamos a dejar las hojas aciculares en los esquejes de las coníferas, como en el caso del abeto, y lo vamos a hacer porque van a ayudar a proporcionar aireación en la base del esqueje. Y cuando ya tenemos los esquejes, pues nos toca cuidarlos. Nos toca cuidarlos para que todo nuestro trabajo pues pueda tener éxito. Entonces tenemos que procurar el enraizamiento de estos esquejes bajo una, si es posible, una película de plástico en un banco, en una jardinera con algún tipo de calefacción, de sistema de calefacción, o bajo algún tipo de sistema de vapor, o que por lo menos sea en un sitio protegido, ya que también se puede hacer en lo que se suele llamar una cajonera fría. Y también los esquejes plantados en el exterior toleran bastante bien las heladas durante el invierno. Todo va a depender del grado de helada que haya, de la zona donde queramos cultivar estas nuevas plántulas. Y en el caso de que usemos un banco con calefacción o vapor, vamos a tomar los esquejes en otoño o a finales de invierno. Y en especial si utilizamos calor de fondo, el cual no va a tener que superar los 20 grados centígrados, ya que en estos casos se necesita menos temperatura. También nos vamos a tener que asegurar de que este calor de fondo no seque la base de los esquejes, porque podríamos llegar a tener problemas. Entonces, si nuestro trabajo es con vapor, tenemos que ir regulando la temperatura y también la humedad para no tener problemas con él. Si no podemos, no queremos utilizar estos sistemas de enraizamiento a base de vapor o a base de calefacción, podemos hacerlo también con una cajonera fría, y entonces en ese caso tenemos que coger los esquejes en otoño, sin llegar al invierno como en el caso anterior, sino en el otoño tenemos que ponerlos a la sombra con la menor luz posible. El enraizamiento con calor obviamente siempre va a ser mucho más rápido que en una cajonera fría, aunque solo puede durar unas pocas semanas. Aunque exista poca o ninguna señal de enraizamiento en los esquejes que hemos obtenido en el otoño, las raíces se van a formar durante el invierno y probablemente no enraizarán hasta que se inicie el desarrollo a principios del verano siguiente. Por tanto, si no vemos mucha raíz, no tenemos que tirar la toalla porque el proceso de enraizamiento sí que está ahí. Lo que pasa que es lento y va a esperar el boom del enraizamiento, va a esperar a ese momento de máximo desarrollo ya en el verano siguiente. Y una vez, Fernando, entonces que tenemos estos esquejes bien enraizados, los vamos a plantar, los vamos a llevar a una maceta para poder seguir cultivándolos. Y aquí nos conviene usar una buena mezcla de sustrato para las plantas, sumarle a ellos un fertilizante posiblemente de liberación lenta para favorecer el desarrollo vigoroso, si es que no utilizamos algunos compuestos de origen biológico. Y lo que vamos a tener que tener presente es que le vamos a tener que dar sombra parcial durante unos días hasta que se asienten las raíces y se desarrollen un poquito más las raíces nuevas, para después recién poderlos llevar a plena luz para seguir estimulando su desarrollo. Vamos a tener que estar también atentos, no perderlos de vista, porque pueden llegar a aparecer algunos gusanos, podríamos llegar a tener algún problema con nemátodos, sobre todo desde mediados de verano hasta el siguiente otoño. Entonces, muy vigilado este momento para que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes. Bueno, yo espero que tú, querido oyente, pues que te animes, que encuentres tiempo y ganas, ilusión para intentar la reproducción a base de esquejes y que por supuesto que tengas éxito. Pero si en algún momento dices, bueno, esto no es para mí, yo prefiero inclinarme más por la reproducción a base de semillas, que también es posible con las coníferas, como hemos comentado, pues en ese caso la propagación de las coníferas a partir de las semillas va a ser la forma que podemos considerar más económica de obtener un gran número de plantas.
pero algunas especies, el problema que hay es que tardan demasiado tiempo en germinar o germinan pero luego tardan demasiado tiempo en desarrollarse. Las coníferas producen semillas normalmente en conos y de ahí deriva su nombre, como comentábamos al principio del episodio. Casi todas las coníferas son gimnospermas. Y esto significa que van a estar las semillas desnudas. Es decir, que a diferencia de otras plantas, las semillas no se encuentran encerrados en un fruto, en una cápsula, y se desarrollan mientras están expuestas al aire. Las semillas de las coníferas se siembran del mismo modo que las otras semillas de árbol, pero son las únicas en lo que se refiere a la forma de recolección. Y aquí, antes de que comente Fernando sobre la recolección, te comento que la mayoría de las coníferas que yo he hecho a nivel personal para hacer algún bonsái, las he hecho todas de semilla. Así que luego de esto me voy a poner a preparar algunos esquejes para ver si tengo algunas plantas hechas a partir de esquejes. Todo es un aprendizaje en este momento. Ahí te quiero ver. ¿Las que has obtenido de semillas, siempre todo bien? ¿Te han germinado todas? Sí, no he hecho a gran escala, he hecho muchas de cipreses y también de pino piñonero. He hecho varias, pero no he tenido inconvenientes. Sí, armarse un poquito de paciencia, a veces hacer algún pequeño tratamiento de escarificado, como ya lo hemos hablado en alguna ocasión, para facilitarle que germinen las semillas, pero no mucho más que eso. Pero esquejes o estacas he hecho de muchísimas plantas, pero no he hecho todavía de coníferas, así que me lo voy a proponer como un desafío para esta temporada, y más que estoy en otoño, así que es momento todavía de poder tomar algún brote y hacer algún esqueje. Sí, sobre todo si usas cajonera fría, como hemos comentado. Entonces ahora nos vamos a ir a proseguir con el paso en el que estamos, que es la recolección de esas semillas. Y entonces, los frutos de las coníferas generalmente maduran en el otoño y cambian de color durante ese proceso de maduración. Tardan en madurar, 1, 2 y hasta 3 veranos, dependiendo de cada especie. Y esto es importante saberlo, ¿por qué? Pues porque los conos que todavía no hayan madurado, que todavía estén inmaduros, pueden tener una apariencia muy similar a los maduros. Y los podemos recolectar, y estamos recolectando un cono cuyas semillas todavía no han madurado y por lo tanto no son aptas. Pero en el primer caso, en el caso de los conos inmaduros, las semillas, aunque es muy difícil diferenciarlas de las maduras, en el primer caso es que el 100% no van a germinar. O sea, va a ser considerado un grave error en la recolección. Sí, esto que estás comentando es particularmente importante en árboles como por ejemplo los enebros, en donde la única diferencia visual que se va a dar es un cambio de tonalidad en el fruto, que va a pasar del verde, cuando está en su forma inmadura, a un púrpura, blanquecino o azul. Esto va a ser la única diferencia que vamos a notar para saber cuando el fruto está maduro. Y en el caso, por ejemplo, de los cupressus, los conos de un año van a aparecer maduros, aunque no lo estén. Bueno, entonces si queremos recolectar, aparte de conocer este pequeñito detalle, que dependiendo de la especie hay que informarse a ver cuánto tiempo tardan en madurar esos conos e intentar descubrir si los que recolectamos ya están maduros, también la primera necesidad que vamos a tener es encontrar un árbol que esté fructificando correctamente. ¿Qué ocurre? Que las coníferas son polinizadas por el viento y el escaso polen que emiten es transportado hasta más de 90 metros. Aunque puede darse la autopolinización en algunos casos, el número de semillas fertilizadas generalmente suele ser bastante bajo, a menos que existan diversos ejemplares, y de ese modo se puede asegurar una polinización cruzada. Y continuando con el tema, además de esto que estabas comentando, si el número de piñas es escaso, es probable que no se den las condiciones favorables para la producción de polen, de forma que cabe esperar un número también reducido de semillas con la capacidad de germinar, que técnicamente se los conoce como semillas viables. Y la recolección entonces de estos conos
en coníferas altas, también puede llegar a ser difícil de hacer esa recolección, pero el viento y los animales con frecuencia los estropean y es muy fácil de encontrar algunos de estos conos en el suelo. Y de allí es donde yo he juntado mis semillas de pino piñonero, por ejemplo. Bueno, pues has tenido suerte, porque ¿qué ocurre cuando recoges los del suelo? Pues que hay que tener mucha atención, hay que poner mucha atención en que estos conos no tengan señales de haber sido dañados por insectos o por el golpe al caer desde las alturas. Y también es importante recoger solo los femeninos, porque los femeninos son los que llevan las semillas. Si es necesario, merece la pena recoger los conos que estén casi maduros, ya que con frecuencia las semillas suelen ser viables, van a germinar, aunque siempre en un porcentaje inferior. Y van a germinar un par de meses antes que las semillas de los conos que están totalmente maduros. Y como hay una variabilidad dentro de todos los grupos de plantas, acá podríamos comentar que algunos pinos van a tener la particularidad de que sus conos, por más que caigan, no se van a abrir, van a permanecer cerrados durante un tiempo prolongado y solo se van a abrir cuando sufran los efectos del calor, por ejemplo después de un incendio. Y esto va a hacer, por un lado, que elimine la competencia, las plantas que vegetan en el mismo lugar, y van a dejar como un semillero natural preparado para nuestra semilla de pinus. Otras pocas semillas viables pueden permanecer también en conos viejos de la mayoría de las especies que pertenecen a la familia de las pináceas, pero aquí vamos a tener que exceptuar dos plantas o dos grupos de plantas, los abetos, en especial los abetos blancos, y también las plantas que pertenecen al género Cupressus, que conocemos comúnmente como ciprés. Y si te animas y dices, hombre, pues esto de recolectar semillas igual lo veo fácil y lo quiero probar. Y te vas a recolectar semillas a un campo de pinos o de coníferas o a un jardín, una zona de jardín o de un parque, y empiezas a recolectar semillas, y algo que es muy probable que te pase es que se te queden los dedos impregnados de resina, que además es una resina bastante difícil de eliminar. Y un truquillo que tienes para poder deshacerte de esta incómoda resina es disolver un poquito de mantequilla en la resina. Y entonces sí, a partir de ese momento puedes utilizar jabón o detergente, lo que tengas a mano, para extraer la mantequilla que se va a llevar consigo la molesta resina. Esa la voy a practicar porque la verdad que me ha costado bastante sacar la resina. Continuando con el tema de las semillas, hay que hacer una extracción de las semillas dentro de estos conos. Y para hacerlo, por lo general, es preferible esperar a que se abran y las liberen solas. Pero en algunas contadas excepciones no van a presentar una cubierta carnosa dura que tenga que eliminarse. Entonces vamos a dejar que se seque la superficie, si ésta está húmeda, pero no vamos a intentar forzar la apertura de estos conos. Y para dejar que se sequen, lo mejor es que se sequen de forma natural. Debemos dejarlos, pues no sé, en una bandeja, en una caja que esté abierta y a temperatura ambiente primero. En especial si todavía conservan una coloración ligeramente verde. Y una vez estén completamente secas y maduras, entonces las escamas se van a partir de forma natural y se van a liberar las semillas. Y si no se abren, bueno, vamos a tener que proporcionarle a los conos un poco de calor. Estamos hablando de temperaturas que están rondando los 40, 45 grados centígrados. Y una manera de hacerlo es colocarlos en el horno de la casa, no muy caliente, como para que ese efecto del calor que va a imitar a lo que fue el fuego en un incendio, va a hacer que la mayoría de las semillas caigan y algunas pocas quedarán prendidas o permanecerán unidas al cono. Entonces, con ayuda de unas pinzas o sacudiéndolas con fuerza, con energía, vamos a poder liberar dentro de una bolsa la mayor cantidad de semillas que hayan quedado unidas todavía a ese cono. Muchas semillas de coníferas, por ejemplo las del abeto noble, el Abies procera, tienen un ala
para favorecer la dispersión, y este ala no afecta en absoluto al proceso de germinación. En algunos árboles como el abeto, como el cedro o como el ciprés de los pantanos, el taxodium, los conos se abren al madurar y las semillas y las escamas se caen. Si este es el caso, va a haber que sumergir los conos durante 24 horas antes de secarlos, y una vez secos podremos separar la semilla de las escamas. En algunos pinos blandos los conos caen intactos y no se abren. Vamos a tener entonces que abrirlos manualmente, aunque esto ya no va a ser una tarea muy fácil. Y si lo que queremos reproducir es, por ejemplo, un enebro o un tejo, un taxus, estas semillas vamos a encontrar que tienen una cubierta así como más carnosa. No es obligatorio limpiarla, pero si lo hacemos, si le quitamos esta parte carnosa, lo que vamos a hacer es acelerar el proceso de germinación. Ya hemos obtenido las semillas, las hemos juntado de una u otra forma, ahora nos toca almacenarlas. Las semillas de casi todas las coníferas las vamos a poder mantener durante 5 años o más si las conservamos en una heladera, en una nevera, en un rango de temperatura entre 1 y 4 grados. O incluso las podríamos llegar a tener durante mucho más tiempo si la metemos en un congelador a 18 grados bajo cero. Primero vamos a tener que secar las semillas en un lugar cálido y aireado para luego sí poderlas guardar en una bolsa de plástico limpias y etiquetadas o en recipientes pequeños. Bueno, pero la pregunta es, de todas estas semillas que hemos recolectado, ¿cuántas van a ser viables? Pues generalmente una proporción elevada de semillas van a estar muertas y no van a ser fértiles. O no van a ser fértiles. No hay que decepcionarse por ello. Así están las cosas. La recolección de semillas no es tan exitosa como nos gustaría. Pero el tema es cómo comprobamos que la semilla que hemos recolectado tiene viabilidad o no. Pues bueno, hay 2 truquitos o 2 métodos. Y el primero consiste en colocar las semillas grandes, como por ejemplo las del pino, en agua. Las que son buenas se van al fondo, se hunden. Mientras que las que están vacías o han sido atacadas por gusanos, por ejemplo, van a flotar. Entonces recolectamos todas las que floten, las desechamos y nos quedamos con las que han quedado en el fondo. Sin embargo, este método no funciona con semillas como las del abeto, por ejemplo. Y la otra posibilidad va a consistir en cortar una muestra de las semillas por la mitad. Las semillas viables van a presentar el embrión grueso y de color blanco, y las que no lo son, las inviables, las que no van a germinar, por el contrario, van a ser huecas o van a tener muy poquita resina. También nos encontramos con algunas semillas de coníferas que durante un tiempo van a permanecer inactivas y necesitan algún tipo de tratamiento antes de ser sembradas, mientras que otras semillas van a germinar muy fácilmente y no van a necesitar nada. Muchas semillas germinan con mayor rapidez si se estratifican durante un periodo corto en la nevera. Y para ello vamos a mezclar las semillas con fibra de coco húmeda, también turba o arena, y las vamos a mantener frías, como habíamos comentado, entre 1 y 4 grados centígrados durante unas 3 semanas. Y a continuación ya podemos realizar la siembra. Algunas semillas se presentan con una doble inactividad, un doble proceso que va a hacer que éstas no germinen y que esto ocurra durante varios años, como puede llegar a ser el caso de las semillas de enebro. Si nosotros queremos acelerar este proceso, podemos dejar durante 20 semanas a una temperatura entre unos 15 y unos 20 grados, y esto podríamos dejarlas almacenadas en un armario aireado. Luego de ese periodo, de estas 20 semanas, le hacemos el tratamiento en frío, la sometemos en frío durante 12 semanas en la parte más abajo de la heladera, del frigorífico donde guardamos las verduras, para poder acelerar todo este proceso. Y otra opción va a ser simplemente esperar a que germinen. Nos va a llevar muy poquito esfuerzo y tal vez hasta nos resulte más fiable. Todo va a depender de las ganas que tengamos de interactuar con nuestras semillas de coníferas. Y ahora sí, Fernando, hemos hablado todo acerca de las semillas.
y nos quedan varios temas para el próximo episodio. Hablaremos de injertos en las coníferas, también las condiciones que van a necesitar para poder ser injertadas y todo lo que tiene que ver con la multiplicación, usando esta práctica para poder tener nuestras plantas, nuestras coníferas para el jardín o para armar alguna otra cuestión como podría llegar a ser un bonsái si es algo que les gusta. Nos ha faltado, aparte de esquejes, semillas e injertos, que hablaremos en el próximo episodio, nos ha faltado otro método que es por suerte. Y este es el método que utiliza mi mujer. Mi mujer coge una semilla, tiene mucha suerte, la pone en tierra, no hace nada de lo que hemos hablado y de repente sale el pino. Eso ya también no queda muy profesional, pero es un método que también existe. Así es, por suerte, una buena técnica. Entonces, Fernando, no queda más que despedirnos de nuestra audiencia, comentar sobre nuestros proyectos personales y esperar a nuestro próximo encuentro para seguir hablando de coníferas el mes que viene. Así que te cedo la palabra para que cuentes cómo va de Personal Garden y además de tu proyecto en donde compartís día a día todo lo que es el interior de la empresa de jardinería. Muy bien, bueno, pues proyectos tenemos muchísimos. Somos personas muy activas que siempre estamos empujando y lanzando proyectos. Principalmente a mí se me puede encontrar en personalgardenshopper.es. Ahí hay un apartado de blog con mucha información, con videotutoriales, donde desde el punto de vista de la jardinería pues tratamos temas que pueden ser útiles para personas que tienen jardines. Y luego vimos que teníamos muchos seguidores del blog, seguidores del canal de YouTube, que también se llama Personal Garden Shopper, que ya eran jardineros profesionales y que, bueno, pues que igual les interesaba algún tipo de información un poquito más específica para ellos. Y por eso lanzamos un pequeñito proyecto, en estos momentos es más un hobby que otra cosa, pero es un canal privado de Telegram al que se accede mediante suscripción. Y para llegar a esa suscripción se puede visitar la web cursosdejardinería.com y abajo del todo en la home se encuentra toda la explicación sobre qué consiste este grupo y cómo acceder a él. Pues bien, ahí lo que hago es compartir un vídeo diario, siempre que sea día laboral, un vídeo diario sobre algún aspecto relacionado con el tener una empresa de jardinería y todo lo que ello conlleva. Puede ser desde cuánto se tarda en hacer un trabajo, desde un error que hemos cometido nosotros mismos en nuestra propia empresa al hacer un trabajo, pues se comenta el error para que no le pase a la persona que está viendo el vídeo. Puede ser cómo gestionamos la empresa, qué herramientas utilizamos a nivel digital para gestionar la empresa. Cuando tenemos inspecciones de trabajo explicamos detalles de cómo ha ido la inspección, de en qué se fijan más los inspectores, cómo gestionamos los trabajadores. En general, todo aquello que puede interesar, obviamente, solo a una persona que se está dedicando a la jardinería como profesional o que está empezando con la ilusión, de momento empezando él solo, luego con un ayudante y empezando con esa ilusión de crear una empresa de jardinería. Y doy fe que el material es excelente. Y sobre todo cuando uno está comenzando con el proyecto, hubiese sido bueno haber contado con esta información, con estas herramientas, porque también compartí, Fernando, tu base de datos sobre los trabajos y cómo van evolucionando y cómo vas presupuestando a partir de todo ese conjunto de datos históricos de trabajos previos, que eso me parece fantástico y que no es muy frecuente que se haga cuando uno está iniciando la actividad. Y es quizás el momento en donde nos falta experiencia y donde tenemos que volcar un poquito más de tiempo a esa formación de nuestra base de datos, de nuestros conocimientos y de las formas de trabajar. Y por otro lado, a mí me pueden encontrar en mi página web, la de claudiodorato.com, también en el canal de Telegram, el de Jardinería y Paisajismo, en donde todas las semanas comparto información sobre plantas, paisajismo y otros temas. Y luego el podcast premium de Aprende Jardinería, en donde todas las semanas voy dando un episodio con un contenido sobre el diseño, sobre el mantenimiento de un jardín. Es el momento de la despedida. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Se agradece que
compartas el episodio, que nos califiques, porque esto nos ayuda a llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y como siempre hacemos, para finalizar el episodio, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Adiós y disfruta de tu jardín lo máximo posible. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias.